dejábamos una interrogante en el aire que tiene que ver con lo que pasa a partir de lo estipulado en esta ley, con los gastos de administración, representación, publicidad, ventas, también gastos de distribución que se ha dicho que no serían tomados en cuenta dentro de la estructura de costos y que solo sería reconocido para lo que serían los distribuidores. ¿Cómo quedan estos elementos? Sí, bueno, en principio nosotros hemos venido haciendo un análisis y hemos logrado determinar que hay algunos sectores en los cuales el gasto administrativo excede de este 12.5%. Por eso hemos venido tratando de abrir espacios para el análisis, el diálogo y la concertación de ideas con la propia superintendencia para que se puedan aprobar nuevas providencias en las cuales se puedan determinar o, digamos, modificar el tema del gasto administrativo, digamos, consensuado y de manera concertada entre ambos sectores, es decir, el sector público y el sector privado, analizando de manera conjunta que efectivamente ese gasto excede ese 12.5%. Hoy en día hay comerciantes, sobre todo este comerciante de la pequeña y mediana empresa que está viviendo una crisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los centros comerciales, en el cual fue regulado el costo del metro cuadrado a 250 Los cánones de bolívares, arrendamiento. en el canon de arrendamiento efectivamente bajó sustancialmente la estructura de costo en ese sentido. Ahora, ¿qué ocurre con los gastos de condominio que no pueden exceder del 25% del canon, pero que efectivamente se ha determinado que no es suficiente para poder pagar o para poder sostener los servicios del centro comercial, servicios de seguridad, de cámaras de preventivas, servicios de ascensores, servicios de limpieza, servicios en los sanitarios? Entonces aquí hemos venido abriendo espacios para el diálogo y el entendimiento con la superintendencia donde se puedan, digamos, flexibilizar algunas medidas de acuerdo a las realidades del mercado. Uno no puede controlar, digamos, al mercado con una normativa porque el papel, como dirían, podríamos decir, aguanta todo. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese comerciante efectivamente va a disminuir la calidad del servicio del centro comercial? Y nosotros nos preocupa que el 54% de los usuarios en Venezuela van a centros comerciales porque perciben mayores niveles de seguridad en el centro comercial. Otra interrogante en este caso a partir de lo que nos comentan a través del Twitter, ¿cómo quedan las personas en este caso que venden bienes a crédito con lapsos de hasta un año con esta ley? Bienes a crédito, bueno, las personas que venden bienes a crédito a un año, digamos, eso se estipula en un contrato que efectivamente el margen de ganancia no puede exceder el 30%. Ahora, ese 30% se le puede contabilizar el interés a lo largo de un año. O sea, no es un 30% fijo que se establece ahorita y que queda de manera congelada, porque si tú tienes un crédito, efectivamente nadie da créditos a cambio de nada. Las instituciones financieras te dan crédito a cambio de percibir algún interés, sobre todo en esta situación económica en la cual estamos sintiendo una crisis inflacionaria que podría estar afectando algunas instituciones del sector financiero. Ahora bien, ha habido un pronunciamiento por parte, obviamente, de las cúpulas empresariales en Venezuela. En este caso, Fedecámara se ha mostrado en desacuerdo con mucho de lo establecido en esta ley de costos y precios justos. Ellos hablaban inicialmente de solicitar la nulidad de la ley, pero ahora pues consideran que eso sería darle, en cierto modo, una patada a lo que sería esta mesa de diálogo, de negociaciones que quizás se está instalando con el gobierno nacional. Y lo que pedirían esta semana, a partir de un pronunciamiento que ellos van a realizar, es la revisión de esta ley. Ellos consideran que es inconstitucional en algunos aspectos. ¿Cuáles aspectos serían esos precisamente? Sí, bueno, precisamente... ¿Hay o no hay inconstitucionalidad en ella? Bueno, recordemos que la ley de costos de precios justos es una ley que viene derivada de legislaciones similares. Aquí lo que ocurrió fue que se incrementaron algunas penas y algunas sanciones administrativas. Okay. Pero ya el marco legal existía, un marco legal dirigido a proteger a quien, al débil jurídico, que en ese caso es el consumidor y el usuario. Ahora, si hay algo en esa ley que yo considero que debería revisarse es el artículo 69, un artículo, ¿por qué? Porque ahí existe la posibilidad de que el funcionario, bajo un criterio muy discrecional, imponga una sanción. Entonces nosotros lo que consideramos es que debe, para la imposición de cualquier sanción, habérsele garantizado a ese comerciante su derecho a defenderse,
su derecho a presumírsele inocente y su derecho a que, mira, cuando tú llegas a un fiscal, por ejemplo, hay una bodeguita como la que comentábamos hace unos minutos, ese señor de la bodeguita no tiene al lado a su contador, ese señor está solo allí. Entonces ese señor, tú puedes presumir que está cometiendo un ilícito, bueno, pero tienes que darle tiempo también para que se defienda y esa ley se establecen unos lapsos para ejercer el derecho a la defensa, para la promoción y la evacuación de pruebas y para oponerse a alguna promoción o algunas pruebas y el lapso que tiene la superintendencia para poder tomar una decisión que en definitiva es la multa, que no te la están aplicando en el acto, sino que te la están aplicando luego de un procedimiento administrativo en el cual te garantizan tus derechos fundamentales. Pero es que además ahí vas a poder ejercer los recursos administrativos que te da la ley orgánica de procedimientos administrativos te da la posibilidad al particular, digamos, al ciudadano de ejercer algunos recursos para poder defenderte frente a la actividad de la administración pública. Recuerdo que en este caso el mayor general Eber García Plaza comentaba hace un par de meses que lo que buscaban con toda esta serie de fiscalizaciones y a partir de la creación de la ley de costos y precios era brindar beneficios tanto al consumidor como al comerciante. Sin embargo, otros personeros del gobierno han dicho que buscan proteger en mayor medida también al consumidor, ¿no? Al ciudadano, a quien compra en este caso. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿La ley favorece en igual manera al consumidor y al comerciante? Sí, efectivamente la ley favorece, digamos, en mayor medida al débil jurídico, digamos, al consumidor y al usuario. Ahora, nosotros venimos proponiendo que se retomen, por ejemplo, las salas de conciliación que existían en el INDEPAVI. En el INDEPAVI, cuando tú veías que alguna persona que prestaba un servicio o que comercializaba algún bien te estaba lesionando algún derecho, la persona iba y lo denunciaba y el INDEPAVI, antes de tomar una medida represiva, es decir, de iniciar un procedimiento sancionatorio, llamaba a ambas partes para conciliar. El 87% de los procedimientos conciliatorios llegaron a feliz término. Es decir, el consumidor y el usuario le fue revertido su derecho. Nosotros acabamos de tener una experiencia con una persona que adquirió uno de estos productos electrodomésticos luego de la regulación que se produjo en uno de los establecimientos comerciales, para no nombrarlo acá, y el establecimiento comercial, luego que se le hizo la denuncia, estaba de acuerdo con digamos, resarcirle el daño al señor. Resulta que no se pudo firmar un acta conciliatoria porque lo que se inició, en vez de conciliar, que es lo que el señor quería, que se firmara un acta en el cual el establecimiento se comprometiera a revertirle su negocio, su bien, que no lo tenía a consecuencia de que no se han podido reponer los inventarios a causa de todo lo que tiene que ver con el tema de las importaciones y el tema de la liquidación de las divisas por parte del Estado. Otra pregunta que teníamos antes de este segmento era ¿qué pasa con los gastos de distribución? ¿Por qué solo serían reconocidos para los distribuidores? Sí, ahí lo que ocurre es que incluso en esas fiscalizaciones que se hicieron entre los meses de noviembre y diciembre, algunos comerciantes incrementaban sus estructuras de costo con distribuidoras que eran de ellos mismos. Es decir, que tú mismo te pagas y te das el vuelto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú dices, bueno, yo gano el 30%, sí, pero yo también agarro la mercancía y la traslado de mi local matriz a una sucursal. Entonces eso termina incrementando el costo del bien o del servicio. Ahora, ¿qué ocurre? La realidad es que esa medida fue dirigida sobre todo a estas cadenas que de alguna manera incurrieron en un ilícito que efectivamente terminaba por generar un daño al consumidor y al usuario. Pero hay personas que, por ejemplo, para poder comercializar, tienen que distribuir. Es decir, ¿qué ocurre con una persona que vende en un mercado municipal, por ejemplo? Que son mercados itinerantes. Entonces tú tienes el bien o el servicio, pero es que tú necesitas de una logística para poder trasladarte al mercado, necesitas colocar un toldo y necesitas colocar algunos elementos que incrementan la estructura del costo de un producto que fue adquirido en coche a un precio, pero que efectivamente cuando es puesto en un mercado municipal, pues no solo puede ser calculado ese margen del 30%, sino también un tema logístico que fue necesario para poder distribuir ese producto. ¿Cómo quedan los tributos, donaciones y gastos sin valor comercial? Sí, en el caso de los tributos, hay un tema de los tributos que son retornables y los que no. Por ejemplo, hay impuestos como el impuesto que paga el comerciante en el municipio o el impuesto que paga el comerciante por temas de solvencias laborales.
ese impuesto no se revierte. Entonces, ese impuesto incrementa la estructura de costo. Ahora, impuesto que no puede ser incorporado es impuestos que son retornables, como el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta.